Hola, espero que les haya gustado esta canción de Charles Aznavour, una muy conocida de él, Venecia sin ti, que es una canción romántica donde él habla de echar de menos a una persona con la que estuvo anteriormente en esa ciudad. Yo creo que es un clásico muy, muy bonita, me encanta. Oye, cambiando un poquito de tema, hablemos un poco de nuestro gobierno y el futuro cambio de gabinete. Hoy día las apuestas son a que van a sacar a los peor evaluados y a los que ni siquiera son mencionados en las encuestas. Yo creo que la verdad es que tiene bastante lógica finalmente, porque hemos visto bastantes desaciertos del ministro Jackson, del ministro de la Vivienda, así que yo creo que es importante hacer un cambio de rumbo. Y no porque haya subido 2 puntos el presidente, claro, ofrece bono y sube al tiro él en los rankings, pero yo creo que se requiere un cambio de timón, de todas maneras. No sé qué opinan ustedes. Si serán, podríamos hacer una Oye, apuesta, ¿eh? Apostemos, ¿cuál va a ser oye, el no, ministro que va a yo salir? creo que el ministro de Educación ha sido severamente cuestionado. eh, los índices, ¿no es cierto?, respecto de lectura, de todo lo que ha sido manejar el regreso de la pandemia, ha sido re malo y lo único que le hemos escuchado, ¿no es cierto?, es alfabetización sexual, una serie de cosas de ese tipo que son ideológicas, pero en concreto lo que la gente quiere es mejora sustantiva en la educación. Y vimos ahora cómo liceos, colegios emblemáticos de Santiago, como el Instituto Nacional, el Internado Nacional Barros Arana, el Liceo de Aplicación y otros, le sobran matrículas, eso nunca pasaba. O sea, entrar al Instituto Nacional era muy difícil, o sea, había que ser muy buen alumno para poder acceder, y hoy día, claro, los papás, los apoderados, no quieren que sus hijos vayan a esos lugares de tanta violencia, y me imagino también para los Sí, profesores sí. volver, a- acuérdense que la otra vez a una profesora la rociaron con combustible. O sea, cuando tú ves ese nivel de agresión, ya están llamando la ACE a protesta. Esta semana también tenemos el Día de la Mujer, que me imagino que también va a estar complicado. Así que bueno, y en economía, yo creo que ese otro candidato, el ministro Grau, eh, salud, de todas maneras. Y bueno, y hay otros ministros, lo hablábamos con Cristian, por Que ejemplo, no los conoce nadie. en Hay el, ministros que no los conoce nadie. el Ministerio de Obras Públicas, que es el ministerio que más lucas tiene normalmente. Era ¿Ah? García, ¿no? García. García, claro, era siempre muy disputado por los partidos políticos en todas estas coaliciones. Acuérdense que Ricardo Lagos, cuando le ofrecieron ser parte del gabinete de Eduardo Frei Ruiz Tagle, eh, él dijo Obras Públicas, que siempre había sido un enclave de la democracia cristiana, Para y, cortar cinta. para cortar cinta. Y por la Exacto. cantidad de recursos, o sea, lo que se puede adjudicar, licitar, favorecer, etcétera. Y Y ya, Ricardo Lagos, que no se te olvide. claro, entonces, por eso te digo, y entonces a uno le preguntan quién es el ministro de Obras Públicas y nadie lo conoce, y hay otros ministros que son absolutamente desconocidos, digamos. Yo pienso que lo más decidor respecto a lo que estamos hablando es que uno de los mejores evaluados dentro del gobierno no es un ministro, es un subsecretario. Se trata de Manuel Monsalve. Mm. Probablemente cuando uno le pregunta en cualquier encuesta a la gente a quién valora más positivamente, sin utilizar la palabra ministro, van a nombrar a Manuel Monsalve, y resulta que es un subsecretario, no es un ministro. En consecuencia, es tan mala la calidad de los ministros que en definitiva es un subsecretario el que brilla, sin perjuicio obviamente de que hay algunos que están dentro de la retina, ya sea por apariciones permanentes, como la ministra Tobá, porque obviamente es la ministra del Interior, consecuencia es una ministra que vamos a ver más veces, igual que una ministra vocera, por lo tanto están en la retina de las personas, y el caso honroso, diríamos, de Mario Marcel, por tratarse, digamos, de alguien que de alguna forma ha venido poniendo un poquitito también de mesura en las políticas públicas del gobierno en materia, en cuanto al manejo de la billetera, sin perjuicio que obviamente también está a las paradas del presidente, porque el ministro Marcel no es quien gobierna. Pero del resto, la verdad que solamente o malas evaluaciones o sencillamente ignorados por la opinión pública, porque no conocemos, no sé, quién podría ser Maya Fernández, se me viene a la mente, digamos, por algunos desaciertos más que nada
con la canciller, por ejemplo, a La propósito de la... canciller, o Relaciones sea, yo creo que exteriores. Sí. ahí hay conflictos importantes con la canciller, con el gobierno. O sea, yo creo que está muy dañada la relación y yo creo que va a salir, digamos. El punto después que vienen los equilibrios, los partidos, y van a salir varios partidos perjudicados en los equilibrios que reclaman, y así que vamos a ver cómo el presidente resuelve eso, que ya no es la Federación de Estudiantes de Ahora, Chile. perdón, una reflexión, si me lo permite, pasa porque apenas vamos al primer cumpleaños del gobierno, lo primero que hacen los periodistas es colocar el micrófono al presidente para preguntarle quiénes van a ser los que van a cambiar. Entonces, eso da cuenta, obviamente, de que hay una presión social, hay una comprensión de parte de todos de que la cosa no anda bien, pues, porque si no, no le preguntarían a quién va a cambiar, porque cuando el equipo juega bien y golea y gana y gusta, las 3G, nadie le pregunta si va a cambiar el equipo se cambia normalmente cuando viene derrotado, cuando no gusta cómo juega, cuando está acumulando derrotas. En consecuencia, ahora el presidente responde una perogrullada, o sea, dice que no se anuncian, bueno, lógico, pues si es resorte de él hacer los cambios que correspondan, pero obviamente lo que se tiene que leer detrás de todo esto es que si hay un interés periodístico de preguntar quiénes van a ser los que van a cambiar, significa que ahí hay un mensaje y parece que no se está leyendo definitivamente, Reinaldo. Y No, Sandra. claro. Oye, Oye, pero yo Chantal, creo que lo no se otro está que tú, leyendo porque subieron los puntos, donde él subió la conformidad con su gobierno. Yo creo que eso también hace que ya no sea tan urgente su cambio de gobierno. Si hubiese seguido bajando, yo creo que lo habría hecho antes. Se habría no, es que urgido más. yo creo que yo discrepo contigo en eso. Yo creo que hay muchas presiones en los partidos precisamente para sacar a ciertas figuras, poner otras personas, y entre medio viene todo el proceso de elección de nuevos consejeros, ¿no es cierto?, para el nuevo proceso constitucional. Y va a ser complicado porque va a ser un periodo de campaña y nuevamente van a tratar de hacer campaña y van a tener puesto el foco en otras cosas. Y por otra parte tienen por delante, después del 11, tienen que ponerse full con la reforma tributaria, eh, que ahí salió anteayer un artículo, un análisis bien bueno, que pasa en todos los países que han subido los impuestos como lo están haciendo acá. O sea, hay tantos ejemplos evidentes, prácticos, que la experiencia está ahí puesta para que no hagamos estupideces. Eh, y me da la idea de que se va a complicar mucho el gobierno, va a tener demasiados frentes abiertos y ciertamente van a quedar partidos políticos muy dañados, muy resentidos respecto de los cargos que pierden y de los cargos que ganan, porque siempre van a ser insuficientes. Así que Per- toda esa Perdón, una reflexión. trabajada en aire va a ser difícil. ¿Ah? El otro ministro que se hizo bien famoso estos días, que ya lo conocemos, el de los conejos, pues, el ministro Monte. Así que ese también me suena por los conejos. Sí, no, pero yo creo que no lo van Es a la sacar. vivienda. Yo creo que o sea, a los ex concertacionistas no van a salir. Yo creo que no va a salir ni la Ana Uriarte ni Monte, bueno, la toda menos. Digamos, y la que le ha puesto algo de rumbo a este gobierno, digamos. Eh, Así que, y lo otro, Chantal, tú lo mencionaste recién, Irina Caramanos y sus declaraciones en España. O sea, escuchaba un programa, una entrevista que hacía el Líbero a Pepe Out y a Belolio, respecto a un análisis de lo que estaba pasando, y lo encontré súper bueno. Yo a Pepe Out, a pesar que estamos en veredas ideológicas distintas, pero lo encuentro una persona bien realista, bien acertado en sus juicios, en sus análisis, y no querer reconocer que, que perdieron porque presentaron un mal proyecto constitucional. ¿De qué estamos hablando? ¿Irán a intentar repetir esto nuevamente? ¿Se imaginan lo que habría pasado en el norte si se hubiese aprobado ese proyecto constitucional con el tema de plurinacionalidad, eh, con, con todas las restricciones a las Fuerzas Armadas, etcétera, con los estados de excepción constitucional que contemplan? En realidad yo creo que viene un periodo bastante oscuro para el gobierno, difícil de manejarlo. O sea, no veo que pueda salir jugando bien este joven y no el presidente.
Sí, yo creo que la verdad es que se van a meter en una camisa de 11 varas si siguen insistiendo con el tema del rechazo, que en el fondo es como que error nuestro y no error de ellos. O sea, ellos de todas maneras salen ganando, entonces no me queda claro. Y a mí la verdad es que, aprovechando de mencionar que la próxima semana viene el Día de la Mujer, la figura de Irina Caramanos me carga. O sea, ella se cree muy superior al resto de las personas, o sea, como siendo una pareja, ni siquiera está casada, nunca estuvo vinculada al gobierno y nada, que haya eliminado una función de la primera dama, sin importar si me guste o no me guste, pero ¿quién era ella para tomar esa decisión unánime desde el primer día que iba a eliminar ese puesto? Entonces, ese tipo no sé, ella siento que cree que tiene una superioridad moral. Y lo mismo ahora cuando dice el rechazo, no, fue una campaña del terror. ¿Del terror de qué? O sea, y además ellos mismos son el gobierno. Y O ellos sea, por todos lados lo expusieron y entregaron y millones de copias. todos los recursos que pusieron Sí, po. para que ganara el acuerdo. Y Pero, así todos dicen que fue una campaña del terror, cuando la campaña del terror fueron ellos. Ni siquiera nosotros de nuestra vereda pensamos la aprobación que íbamos a tener. O sea, ese porcentaje del 62%, o sea, aprobó lo que nosotros estábamos diciendo finalmente del tema de educación, que era incorrecto, el tema del pensamiento religioso, que no estaba correcto tampoco, esta plurinacionalidad, o sea, nos no, no, encontraron la razón, un 62% de la población nos encontró la razón y por eso Ahí ganamos, está y fueron cifras que ni siquiera nosotros nos creímos. ahí está el detalle. Mira, lo que acaba de decir Chantal es tremendamente inteligente, Chantal, te felicito, porque aquí hay un detalle que yo creo que la izquierda no observa. Y con los dichos de Irina Caramano, lo que subyace aquí es que en realidad, porque lo dice de esta forma, es la ultraderecha la que elaboró un discurso mentiroso del terror y que en definitiva logró seducir al 62% de la población. Entonces resulta que estamos en un tremendo, no sé, pues, inconveniente para la izquierda, y es que la ultraderecha puede plantear un discurso que convenza al 62% de la población. O sea, estamos hablando de una fuerza electoral y una potencia como nunca antes se ha visto en este país. En consecuencia, decirlo así, de esa forma, creo que es darse un autogol comunicacional. Yo la verdad que si fuese un poquito más inteligente la izquierda, creo de que bajo ningún respecto podría otorgarle el mérito del triunfo de un 62% a un sector político que no es el propio. Porque normalmente en las elecciones salen puros ganadores, ¿se han dado cuenta de ese detalle? Que nadie pierde, todos ganan. Pero en este caso, esta es una de las pocas elecciones que ellos se han encargado de otorgarle el mérito a sus archiadversarios. En consecuencia, creo que ahí hay un fail importante, un error comunicacional que está haciendo la izquierda, si es que va a insistir en esta lógica, en esta teoría de la campaña del terror, que por lo demás, además es un insulto a la población, porque cuando yo trato a una población de que se deja seducir por una campaña del terror, estoy diciendo que esa población en realidad es tan torpe, tan ignorante, que en definitiva no es capaz de discernir entre lo que intentan mentirle, convencerle, digamos, con la realidad de las cosas. Y yo creo que los chilenos no son tanto, todo lo contrario. Yo creo que lo que hubo fue un profundo una profunda madurez democrática de parte de un país que en definitiva no aceptó cambios radicalizados, pese a que Chile igual es un país que quiere cambios, quiere estar cada día mejor, pero que tuvo el tiempo para observar que efectivamente lo que se estaba amasando aquí no era nada más ni nada menos que la instalación de una república socialista que en definitiva iba a emular lo que está pasando en otras naciones que son tristes ejemplos donde los populismos y las dictaduras de izquierda han logrado hacerse con el poder y no lo han entregado más. Entonces, en definitiva, yo no haría esa lectura. Lo otro que también, claro, yo adscribo y adhiero a lo que dice Chantal respecto a la imagen de la primera dama. Esto pasa porque a veces uno dice, bueno, no lo legalicemos todo, pues no convirtamos todo en ley. Hay cosas que son más bien por la costumbre, que las vamos, digamos, desarrollando a través de otras instituciones normativas, como por ejemplo la costumbre, sí, en el fondo es eso. Pero claro, como no lo teníamos constitucionalmente consagrado el cargo de la primera dama, no iba a faltar el primer afiebrado que llegara y dijera, no me gusta el concepto primera dama, así que le vamos a cambiar y le vamos a poner otro. Claro, porque no está en la ley, no está en la constitución. Entonces era fácil cambiarlo. Creo que ahí nos queda una lección. Yo creo que es importante que este tipo de instituciones,
que son instituciones permanentes, son instituciones serias. La primera dama dirige 5 o 6 entes, organismos, entre fundaciones, etcétera. Creo que tiene que tener una consagración legal o constitucional para que no llegue, digamos, el primer romántico y quiera cambiarle el nombre y ponerle el nombre de la persona, pues más encima de la polola. Gabinete Irina Caramani, imagínense ustedes, o sea, hasta ese extremo a mí me parece grosero, me parece grotesco. Eh, bueno, La última reflexión, perdona, ¿eh? respecto a esta señorita Irina, eh, es que al ser la polola del presidente, no es tan cierto de que ella cuando esboza, o la novia o la esposa, no es tan cierto que cuando esboza declaraciones en otras partes lo haga a título personal, a título propio. O sea, si se le ha dado y se le ha otorgado, digamos, una cierta trascendencia e importancia entre un gobierno, bueno, entonces lo que esa persona dice afuera también representa el espíritu del gobierno. Entonces, claro, ella dice lo que quiere, ¿cierto? Y el presidente dice acá, no es que ella habla a título propio. Resulta que cuando están las actividades oficiales, entonces ahí hablamos a nombre del gobierno. Cuesta un poco hacer esa diferenciación de cuándo se habla a título propio y cuándo se habla a título, digamos, de la representación de un país. Entonces, ojo con eso, no es tan cierto, digamos, de que las personas ejercen su libertad de expresión hablando a título personal en este tipo de cargos. Oye, no nos olvidemos, porque la memoria es frágil, que también fue primer damo en algún minuto Sebastián Dávalo. ¿Ah? No nos olvidemos de eso, digamos, que tuvo un triste final, ¿no es cierto?, con el tema de los negocios en Machalí. Hoy día está separado. Hay todo un temazo que va para telenovela. Eh, Oye, lo que yo quisiera comentar, pues ya nos van quedando pocos minutos, eh, el relato del cincuentenario. ¿Ah? Ahí se filtró un documento en que la ministra Toá ordena, ¿no es cierto?, y da a todos los jefes, directores o comandantes y jefes generales de las más altas direcciones e instituciones de la República, cuál es la pauta con la cual tienen que concientizar a todas las personas respecto del relato oficial de lo que fue el golpe militar. ¿Ah? En una clara concientización, ¿no es cierto? Y de reescribir la historia. Entonces, qué peligroso es eso, porque además todo esto está hecho con recursos del Estado, pagado con impuestos de todos los chilenos, y va a ser una campaña tremenda. Entonces, por eso que yo veo que todo lo que viene de aquí a que se presente el proyecto constitucional, eh, todo lo que pase en reformas tributarias, de pensiones, en este nuevo gabinete que se va a conformar, me imagino ahí cuando el 1 de junio en la cuenta presidencial, vienen unos meses por delante re complicados, tal vez más que el año pasado, que era la luna de miel de este gobierno y que se acabó el 4 de septiembre indudablemente. Yo creo que va a haber harto desorden y encuentro que este presidente eh, no tiene las habilidades, no tiene las competencias para ordenar sus huestes, y bueno, puede que realmente quien haga esa pega va a terminar siendo Carolina Toá, y que va a tomar un posicionamiento político y va a ser una figura política importante, con miras a lo que va a venir más adelante en las próximas elecciones. Así que yo veo bien complejo eso, pero me preocupa este tema de esta campaña del cincuentenario del golpe militar, en que van a tirar toda la carne a la parrilla, con una verdad escrita y hecha a la medida del gobierno. Aquí Así viene es. sí, perdón, viene una discusión bien profunda y bien filosófica. La pregunta es: ¿qué es la verdad? Si entendemos la verdad como la coincidencia entre una afirmación y los hechos, la verdad que cuesta un poquitito encontrarla, porque existe la verdad, la posverdad. Hay varias formas, digamos, de observar. Una novela, por ejemplo, es una ficción siempre. Cuando uno ve una película, aunque esté basada en hechos reales, es una ficción. Cuando uno escribe un libro de historia, también es una ficción, porque en definitiva se retrata la realidad mirada desde el punto de vista de quien la escribe, de quien la plasma. En consecuencia, la verdad no existe. Y si esa verdad quiere ser planteada por un sector ideológico, yo la verdad que no tengo mayores inconvenientes en defensa de la libertad de expresión. Lo que creo yo, y ojo con lo que voy a plantear, es que hay un sector de la población en Chile que también está llamada a plantear su verdad y a decir los hechos como ellos los observaron, y que lamentablemente, estimados amigos, han estado impávidos, digamos, observantes, un poco tibios, viendo como otro sector escribe su verdad.
En consecuencia, creo yo de que la culpa no la tiene, digamos, el sector que quiere escribir su novela a su acomodo, sino que la tiene el otro que la deja escribir de esa forma. Yo creo que aquí hay que hacer esfuerzos por hacer documentales, reportajes, sacar entrevistas, hacer notas periodísticas, entrevistar a personas de la época que nos cuenten por qué las cosas llegaron hasta a donde tuvieron que llegar. ¿Por qué hace 50 años atrás hubo un quiebre institucional del país? ¿Qué pasó antes? ¿Cómo se amasó esto? ¿Cómo se generó este caldo de cultivo para que deriváramos en lo que se tuvo que derivar? La Entonces, misma capacidad de incapacidad de autocrítica, ¿no es cierto?, que reflejaba Irina Caramanos y la izquierda, en que, ¿no es cierto?, se perdió el plebiscito de salida el año pasado. Bueno, esa misma incapacidad de reconocer los hechos, de reconocer la realidad, es la que ha llevado a eso, a escribir la historia de una manera. Ahora, el esfuerzo del comunismo mundial es tremendo. O sea, tú vas a la Biblioteca Nacional, a la librería que está ahí, si un turista entra y ve qué libro comprar, el 80% de los libros que se exhiben son todos libros contra la dictadura, enalteciendo la figura de Allende. O sea, este héroe, este excelente presidente, recordemos que salió como el personaje más grande de la historia de Chile. O sea, Arturo Prat quedó en segundo lugar. O sea, ¿cómo se ha reescrito? Y desgraciadamente los historiadores en 50 o 100 años más se van a referir a lo que está escrito, los investigadores van a hacer referencia a lo que está publicado, a lo que han escrito y la inmensa mayoría ha sido la verdad, entre comillas, de la izquierda chilena y de la izquierda mundial, diría yo. Así que, bueno, pero ya estamos terminando nuestro programa. Estamos con Cristian Macaya y Chantal Robert de la Mabotier, terminando este programa de día jueves. Y les voy a dejar el teléfono, el micrófono a nuestros queridos amigos aquí para que se despidan. Y nos despedimos hasta la próxima semana en que ya ahí retomamos los días viernes. Así que, queridos Radio Escucha, que tengan un muy buen fin de semana y resto de semana. Y feliz regreso también al colegio para los muchos que aún no parten. Así que nos escucharemos la próxima vez. Un saludo para todos ustedes. Así es, hasta Cristian. la próxima semana y cuídense mucho. pásenlo muy bien, fuerza y ánimo con todo lo que viene a disfrutar este año 2023. Gracias.